Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Luciana Volpi, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta ocasión les voy a estar hablando de la farmacología de la piel. Bien, en primer lugar vamos a ver los objetivos de esta clase, que van a ser recordar la estructura de la piel, sus capas y las diferentes funciones de cada una. También conocer las ventajas de la aplicación tópica, compararla con la aplicación sistémica y también dentro de la aplicación tópica saber cuáles son los distintos vehículos que hay para la misma y las acciones farmacológicas de estos. Conocer también los glucocorticoides utilizados para tratar las diferentes afecciones de la piel. Saber el mecanismo de acción de los retinoides, los diferentes tipos, su clasificación, sus usos. Conocer qué es un protector solar, el concepto de factor de protección solar y también su clasificación. Y por último, un breve repaso de los antibióticos utilizados en dermatología. Bueno, entonces, como les adelanté, vamos a empezar la clase recordando un poco la estructura de la piel, que es nada más ni nada menos que el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo, y su estructura se va renovando y cambiando constantemente. Está compuesto por tres capas, ¿sí? En primer lugar está la epidermis, la más superficial de todas, que a su vez está compuesta por un estrato córneo, un estrato granuloso, un estrato espinoso y por último un estrato basal. El estrato córneo entonces, que es el más superficial de todos, es la principal barrera que tenemos para la absorción percutánea de los fármacos. Es característico que es de naturaleza lipófila, ¿sí? Es decir, tiene afinidad por los lípidos. Y ya vamos a ver más adelante por qué es importante esto. Se dice que es la porción no viviente de la epidermis y tiene diferente grosor en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en las palmas de las manos y las plantas de los pies va a ser más gruesa. Entonces, luego de la aplicación de un fármaco, el fármaco va a quedar directamente en contacto con esta capa. Y de allí se va a absorber de diferentes maneras. Tienen la absorción intercelular, que se va a absorber básicamente entre los espacios intercorneocitarios. También tenemos la vía transcelular, que va a ser a través de los corneocitos. Y por último, la vía folicular, que es mediante un folículo piloso. Bien, luego le sigue entonces el estrato granuloso, el espinoso y por último el basal. Que estos, a diferencia de los otros, del estrato córneo, perdón, esta va a ser la capa viviente de la epidermis. Que entre estas células va a estar, por ejemplo, las células de Merkel, los melanocitos, las células de Langerhans, ¿sí? Bien, luego de la epidermis le sigue la dermis, que es básicamente fibroblastos, matriz extracelular de colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas, y su función va a ser más que nada proporcionar resistencia mecánica y flexibilidad a la piel. El plexo superficial, que está entre la dermis y la epidermis, va a ser el sitio donde se produce la mayor absorción de fármacos de manera cutánea. Luego le sigue la hipodermis, que es más que nada tejido celular subcutáneo, y su principal función va a ser, a diferencia de las otras, va a ser más que nada aislamiento, amortiguación y un depósito de energía importante. Bueno, entonces, luego de recordar un poco la estructura de la piel y ver cómo justamente se produce la absorción transcutánea de los fármacos, vamos a hablar un poco de las ventajas de la aplicación tópica. Espero que les quede, luego de leer esta diapositiva y de escucharla, es que no siempre que tengamos una afección en la piel se va a tratar de manera tópica, ¿sí? Esto va a depender de ciertos factores. Por un lado, una de las posibles ventajas que tengo, de las cuales me van a llevar a decidir el aplicarlo de manera tópica, va a ser que me permite un acceso directo al lugar en donde se localice la lesión. Entonces, siempre que es una lesión pequeña, localizada en la superficie cutánea, me va a ser una vía de administración muy útil. También hay una disminución de los posibles efectos adversos que me pueden generar a nivel sistémico al aplicar un fármaco de manera tópica. Y también hay una eliminación de lo que es el metabolismo del primer paso hepático y de otras variables, como puede ser, por ejemplo, el tiempo de vaciado gástrico. Pero también hay ciertas desventajas de la aplicación tópica que me van a llevar a administrar un fármaco de manera sistémica. ¿Y cuáles son estas desventajas de la aplicación tópica? Por ejemplo, si hay lesiones de localizaciones muy profundas, si hay muchas zonas afectadas y grandes zonas afectadas también del cuerpo. Y hay que tener en cuenta que a veces al aplicar de manera tópica un fármaco puede tener cierto poder alergénico. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en ambas administraciones, tanto de la manera tópica como de la manera sistémica, hay que siempre tener en cuenta la dosis, la frecuencia, cómo está la barrera de permeabilidad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es un lactante, los lactantes tienen la epidermis mucho menos queratinizada que los adultos. Entonces tiene una función, por así decirlo, de barrera que está deteriorada y me puede generar un estado de toxicidad, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la edad y el peso del paciente.
que esto podría ser, por ejemplo, en niños. Yo no puedo administrar la misma dosis que le administro a un adulto, porque una misma dosis me puede generar toxicidad. ¿Por qué? Porque los niños tienen una proporción entre el área superficial y la masa mucho mayor que los adultos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la alteración que se va a tratar. Como dije, si son lesiones pequeñas en la piel, se pueden administrar de manera intralesional, de manera tópica. Pero en cambio, si son localizaciones profundas o hay muchas zonas y grandes zonas afectadas, se va a preferir administrar el fármaco de manera sistémica. Bien, entonces supongamos que decidamos administrar de manera tópica un fármaco. ¿Cómo logramos que haya una mayor absorción? En primer lugar, tenemos que mantener un estrato córneo hidratado, ¿sí? Lo cual se puede lograr de diferentes maneras, pero más que nada va a variar según el vehículo que elijamos para transportar el fármaco, que ahora vamos a ver qué diferentes vehículos tenemos. Y a su vez, el vehículo va a variar en función de la alteración que se va a tratar. Por ejemplo, no es lo mismo tener una piel dañada que no, ¿sí? En el caso de piel dañada vamos a elegir ciertos vehículos para transportar el fármaco y en el caso de que no esté dañada vamos a elegir otros. Bueno, ¿y qué vehículos tenemos entonces para transportar los fármacos? Bueno, en primer lugar vamos a tener los fomentos, que son vehículos de base acuosa, que se emplean como secantes, astringentes y antisépticos en alteraciones que son agudas y exudativas. Los fomentos no tienen componente lipídico, entonces solamente van a penetrar en la epidermis que esté dañada, como pueden ser, por ejemplo, zonas que estén ulceradas o erosionadas. Luego le siguen los polvos, que son vehículos sólidos, no tienen fase acuosa ni lipídica. Luego le siguen las lociones, que consisten más que nada en una suspensión de polvo en agua, que justamente al aplicarla sobre la piel, lo que ocurre es que la fase acuosa se evapora y me produce un efecto secante y deja la cantidad de polvo depositada en la piel. Pero hay que tener en cuenta que justamente al ser secante puede quemar si contiene alcohol, por ejemplo. Luego le siguen las cremas, que son emulsiones semisólidas de aceite en agua. Y cuanto mayor justamente es la proporción de aceite y menor la de agua, más viscosa va a ser la mezcla. Luego tenemos las pomadas y los ungüentos, que son emulsiones de agua en aceite. A diferencia de las cremas que dijimos que eran emulsiones de aceite en agua, estas son de agua en aceite. Y se dice que son vehículos oclusivos. ¿Por qué? El concepto de oclusión se refiere al concepto de lograr una mayor absorción percutánea a través de un estrato córneo más hidratado. Y justamente lo que ocurre es que las pomadas aumentan mucho la humedad de la piel y de esta manera los fármacos se absorben más. Otro ejemplo de cómo podríamos lograr el efecto oclusivo podría ser, por ejemplo, con capas de plástico sobre la piel o fármacos que estén impregnados en parches o cintas. Y una posible desventaja de esto podría ser que ocurra un mayor crecimiento de bacterias. Y esto puede dar lugar a una infección, luego en casos mucho más graves a una maceración y muchísimo más grave una descomposición de la epidermis. Bien, luego tenemos las pastas, que es polvos, empomadas o ungüentos, y geles, que son emulsiones hidrosolubles con gelificantes, que justamente lo que hacen es concentrar el fármaco en la superficie luego de que se evapore. Bueno, y siguiendo entonces con los preparados tópicos, ya hablamos las ventajas que tiene de aplicarlo de manera tópica, las diferentes maneras en las que se puede aplicar, es decir, los diferentes vehículos que tenemos, y ahora vamos a hablar de diferentes acciones farmacológicas que pueden tener. Por un lado, pueden tener acción emoliente, que es cuando ablandan la piel. También pueden tener una acción astringente, que es la desecación de los exudados en las lesiones en las que hay pérdida de tejido cutáneo, que puede ser, por ejemplo, como hablamos en los casos de los fomentos, que servían para estos casos donde hay úlceras o erosiones. También puede haber un efecto queratoplástico, que es cuando restauran la capa córnea. También hidratante, que es cuando se emplean preparados que me eviten la evaporación o con principios que me retengan agua sobre la superficie cutánea. También pueden tener acción queratolítica, que es más que nada cuando hay un reblandecimiento de la queratina y una dehiscencia de las capas celulares del estrato córneo. Esto es más que nada el efecto peeling o pelado mecánico para tratamiento del envejecimiento cutáneo. También un efecto rubefaciente, que es básicamente una vasodilatación intensa. Y acá pueden derivarse efectos, por ejemplo, analgésicos o antialopésicos. Y por último, una acción de protección solar, protector solar,
que lo que hacen es absorber o reflejar la radiación ultravioleta, como puede ser, por ejemplo, el ácido paraminobenzoico, que vamos a ver hacia el final de la clase. Y entrando entonces en los fármacos que se pueden aplicar de manera tópica y también se pueden administrar de manera sistémica, vamos a hablar primero de los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen ciertas acciones farmacológicas que no me voy a detener a explicarlas porque ya las habrán visto en Farmacología 1, pero nombrándolas, si se acuerdan, son antiinflamatorios porque me inhiben la formación de prostaglandinas y derivados del ácido araquidónico. También son vasoconstrictores porque me reducen el aporte sanguíneo y la respuesta de la histamina. Son inmunosupresores porque me reducen tanto la producción como la respuesta de las células de la inmunidad. Y son antiproliferativos. ¿Por qué? Porque me inhiben la proliferación epidérmica y también la migración de los fibroblastos y la síntesis así de las proteínas de la piel. Bueno, y ahora entrando un poco más en los glucocorticoides, vamos a hablar de los tópicos, ¿sí? Bien, estos van a clasificar según su potencia. Tenemos los que son de clase 1, van a ser de baja potencia, y tenemos como ejemplo la hidrocortisona al 1 al 2,5%, a la dexametasona 0,1, 0,2%, metilprednisolona al 0,25%. Después los de clase 2 van a ser de moderada potencia y acá tenemos ya la triamcinolona al 0,04%, a la fluocinolona también y a la betametasona. Los de clase 3 ahí ya son de alta potencia y también tenemos a la fluocinolona pero al 0,2%, la triamcinolona también y la betametasona ambas al 0,1%. Y ya de clase 4 son de muy alta potencia y tenemos como ejemplo el clobetasol. Bien, ¿cómo vamos a seleccionarlos? Se van a seleccionar según entonces, su potencia, que se habla de potencia vasoconstrictora, según la potencia que tengan para generar palidez en la piel. También se van a seleccionar según su sitio de afectación y según la gravedad de la enfermedad que tenga el paciente. Por lo general siempre se empieza con uno que es más potente y luego se sigue con uno que sea menos potente. Se aplica por lo general 1 o 2 veces al día y la respuesta no mejora con una aplicación más frecuente del fármaco. ¿Qué efectos adversos tiene? Tiene más que nada los de mayor potencia, van a generar atrofia de la piel, estrías, telangiectasias, púrpuras y erupciones acneiformes. Y se usa más que nada para dermatitis atópica, seborreica, la psoriasis y el líquen plano. ¿Y qué pasa con los glucocorticoides sistémicos? Estos más que nada se van a reservar para enfermedades dermatológicas que sean severas, ¿sí? Como por ejemplo el pénfigo vulvar, el pénfigo bulloso. Por general sean vía oral y si no se puede usar una terapia de pulso, ¿sí? Endovenosa, pero más que nada para el pénfigo vulvar, al lupus o para la dermatomiositis. Siguiendo entonces un poco con la clase, ahora nos toca hablar de los retinoides, ¿sí? Estos son fármacos que son análogos de la vitamina A, que se usan de forma específica en la dermatología, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los glucocorticoides que vimos recién. Tienen un mecanismo de acción que es bastante particular y quiero que lo recuerden. Los retinoides se van a unir a una superfamilia de receptores intranucleares que van a actuar como factores reguladores de la transcripción, ¿sí? La unión del ligando, o sea, del retinoide al receptor, va a inducir justamente la transcripción de genes. Y lo característico es que entre los receptores tenemos dos familias, ¿sí? El RXR y el RAR. Todos aquellos retinoides que se dirijan al RAR me van a promover más que nada la diferenciación y la proliferación celular, a diferencia de aquellos que se dirigen al RXR. Estos me van a inducir predominantemente la apoptosis. Por eso, de ahí se van a desprender distintos usos. Por ejemplo, aquellos retinoides como la tretinoína, el adapaleno y el tazaroteno que se dirigen al RAR se van a usar en patologías como la acné y la psoriasis, mientras que aquellos que se dirigen exclusivamente al RXR me van a servir para patologías como sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos como ejemplo al bexaroteno y la alitretinoína. Bien, ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar en generaciones. Tenemos desde la primera generación, van a ser el retinol, la tretinoína, isotretinoína y la alitretinoína. Segunda generación a la acitresina y la tercera generación tazaroteno, bexaroteno y el adapaleno. Ahora vamos a ver bien específicamente los usos de aquellos que se administran de manera tópica y aquellos que se administran de manera sistémica. Pero hay algunos que se aplican solamente de manera sistémica y otros que se aplican solamente de manera tópica y quiero que ya les vaya quedando. Aquellos que se aplican solamente de manera sistémica van a ser la isotretinoína y la acitresina. Después de manera tópica tenemos a la tretinoína,
al tazaroteno y el adapaleno. Y después el resto, por general, comparte las dos administraciones. Y igual ahora vamos a ver bien las diferencias entre cada uno, pero ya para que les vaya quedando ese concepto. Bueno, empezando entonces con los retinoides tópicos. Ellos van a corregir la queratinización folicular, van a reducir los recuentos de Propionibacterium acnes y van a reducir la inflamación. Entonces van a ser primera línea para el tratamiento del acné no inflamatorio o comedónico y también se pueden combinar con otros fármacos para el tratamiento del acné inflamatorio. También pueden mejorar las arrugas finas y la despigmentación cutánea. ¿Qué efectos adversos tienen? Bueno, por un lado pueden generar eritema, descamación, ardor. Estos efectos por lo general disminuyen con el tiempo y también con el uso de emolientes. También pueden generar fotosensibilidad, por eso va a estar contraindicada la exposición solar. También aumentan mucho el riesgo de teratogénesis, por eso van a estar contraindicados en embarazadas, a pesar de su poca absorción sistémica y de no alterar los niveles plasmáticos de vitamina A. ¿Qué usos clínicos tienen? Bueno, por un lado la tretinoína y el adapaleno se usan mucho para lo que es el acné, el envejecimiento, se usan por ejemplo una vez por la noche y el adapaleno tiene la característica de ser menos irritante que la tretinoína. Después el tazaroteno se usa para la psoriasis, para el envejecimiento, para las arrugas, para el acné. Para psoriasis incluso se puede combinar con glucocorticoides, porque los glucocorticoides me mejoran la eficacia y también me reducen los efectos adversos de los retinoides, como pueden ser el ardor, el prurito y la irritación cutánea. Y por último, la alitretinoína y el bexaroteno, como nombramos, si se acuerdan, estos actúan sobre el RXR. Entonces también se pueden utilizar para sarcoma de Kaposi y para linfoma cutáneo de células T. Por otro lado, los retinoides sistémicos también tenemos efectos adversos característicos. Por un lado, van a generar alteraciones mucocutáneas muy importantes. Pueden generar desde una queilitis, de una cerosis, blefaroconjuntivitis, fotosensibilidad, igual que las otras. También pueden generar fotofobia, mialgias, artralgias, mucho dolor de cabeza. Incluso pueden generar también alopecia, fragilidad en las uñas y también una mayor susceptibilidad a infecciones estafilocóccicas. También van a generar alteraciones en lo que es el laboratorio, van a elevar más que nada los lípidos, el suero, y también pueden generar en menos frecuencia un aumento de transaminasas, una disminución de la hormona tiroidea y leucopenia. Pueden generar pseudotumor cerebral, sobre todo si se administran junto a tetraciclinas, los antibióticos, y son altamente teratogénicas. Por eso, antes de iniciar tratamiento, siempre se le va a pedir a la paciente el laboratorio completo, con lípidos, transaminasas, un hemograma completo, y esto por lo general se lo va controlando cada 3 meses. Y 2 pruebas de embarazos negativas o beta-HCG. ¿Qué contraindicaciones tienen? Tiene contraindicaciones absolutas, como por ejemplo embarazo, no solamente mujeres embarazadas, sino aquellas también que planean quedar embarazadas y también incluso las que estén amamantando. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos la leucopenia, el alcoholismo, la hiperlipidemia, hipercolesterolemia, hipotiroidismo y enfermedad hepática o renal graves. Y en cuanto a los usos clínicos, tenemos por un lado la isotretinoína, tiene una eficacia muy importante para lo que es el acné severo, puede incluso inducir remisiones muy prolongadas después de un solo ciclo de tratamiento. Y los efectos por lo general empiezan a aparecer luego de 1 a 3 meses de que inicia la terapia. Pero lo característico es que 1/3 de los pacientes que inician la terapia con la isotretinoína pueden recaer. Pero por lo general las recaídas son leves y con un nuevo ciclo ya mejoran los síntomas nuevamente. Y una característica farmacocinética importante es que la absorción de la isotretinoína aumenta con una comida rica en grasas. Por otro lado, la acitretina se usa mucho para tratar la psoriasis. Y el efecto puede comenzar a las 4 o 6 semanas con un beneficio clínico completo a los 3-6 meses aproximadamente. Y acá, a diferencia de la otra, como característica farmacocinética importante, su vida media es de 50 horas y lo característico es que si se combina con el alcohol puede aumentar hasta 3 meses. Y por último, el bexaroteno, que ya lo nombramos previamente, se usa para el linfoma cutáneo de células T. Y ahora vamos a hablar de los protectores solares. Los protectores solares van a generar una protección temporal contra los efectos agudos y crónicos de la exposición solar. ¿Por qué no hablamos solamente de efectos agudos? Porque también su uso es importante para reducir la carcinogénesis y el envejecimiento. Y son un componente muy importante en lo que es la protección solar, junto con, por un lado, la minimización de la exposición y por otro lado, el uso del equipo fotoprotector. Que esto sería, por ejemplo, el uso de gorro, lentes de sol, ropa.
Y acá les dejo una foto de Bizarrap que por suerte está siempre bien protegido contra el sol. ¿Por qué hablamos de protección temporal? Porque estos deben aplicarse 15 a 30 minutos antes de la exposición solar y volver a aplicarse cada 2 horas. Si las actividades que va a hacer la persona también implican nadar o transpirar, se recomienda que sean resistentes al agua, a los protectores solares y repetir su aplicación cada 40 o 80 minutos más o menos según su etiquetado. Un concepto importante que se deben llevar a esta clase es el concepto de factor de protección solar, que es la proporción de dosis mínima de luz solar que va a producir quemaduras solares en la piel con protector solar frente a la dosis que va a generar la misma reacción en la piel sin protector solar, ¿sí? Es decir, es una relación, es un cociente, es una división entre la proporción de una dosis de luz solar que me va a generar eritema en la piel frente a la dosis de luz solar que me va a generar también eritema pero sin protector solar. Bien. ¿Y cómo se clasifican los protectores solares? Se clasifican en agentes orgánicos y en inorgánicos. Los orgánicos son bloqueadores químicos, ¿sí? Que van a absorber la radiación UV en rangos de UVB y UVA y luego la convierten en energía térmica. Por lo general, los protectores solares químicos, acá tenemos como ejemplos las benzofenonas, el PABA, los cialicilatos, cinamatos o dibenzoilmetanos. Por lo general, estos van a absorber la radiación UVB, ¿sí? Que se halla implicada más que nada en las quemaduras solares y en el desarrollo de los tumores cutáneos. Por lo general, la radiación UVA es más que nada la responsable del bronceado y las reacciones de fotosensibilidad. Y otra diferencia es que la UVA penetra en la dermis y la UVB se absorbe por la epidermis. Y junto con los fotoprotectores estos clásicos, por lo general también se utilizan compuestos antioxidantes, ¿sí? Que más que nada los antioxidantes que se utilizan en los protectores solares van a evitar las consecuencias de los radicales libres del oxígeno por las radiaciones. Bien, y por último tenemos los inorgánicos, como el óxido de titanio y el óxido de zinc, que esto a diferencia de los otros son bloqueadores físicos. Es decir, estos van a contener materiales que actúan por dispersión o reflejando la radiación, ¿sí? Que puede ser tanto UVA como UVB, y reduciendo así su transmisión a la piel. Y este es un breve anexo para que recordemos los tipos de piel según su sensibilidad a la radiación solar. Por un lado tenemos los tipos 1 a 3, que estos tienen elevada a moderada sensibilidad y se pigmenta con dificultad. Pues los tipos 4, esto es poco sensible y por lo general se pigmenta fácilmente. Y ya un tipo 5 a 6, estos son insensibles, no se queman y se pigmenta profusamente. Y ahora vamos a hablar de otro grupo farmacológico, ¿sí? Que son los antibióticos, que se utilizan mucho para lo que es el acné. Ya vimos otro grupo que se utiliza mucho para el acné, que son los retinoides, ¿sí? Si recuerdan. Pero antes quiero también que se lleven el concepto de qué es el acné, ¿sí? El acné se genera por una bacteria que es Propionibacterium acnes, que es un componente de la flora cutánea normal, ¿sí? Esta va a proliferar en lo que es el lumen, está obstruido y es muy rico en lípidos, y va a generar ácidos grasos libres a partir de lo que es el sebo. Así se van a ir formando los comedones y las lesiones inflamatorias que me genera el acné. Muchos antibióticos también tienen propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Como las tetraciclinas y los macrólidos, también lo hacen útil esto para el tratamiento del acné. Y se pueden tratar de manera tópica, como vimos, o de manera sistémica, ¿sí? Por un lado va a ser según la extensión del mismo, o también por si, por ejemplo, presenta resistencia a la terapia tópica. ¿Y qué antibióticos tenemos para tratar el acné? Por un lado tenemos las tetraciclinas, que se vieron que son muy efectivas, que son seguras. Por otro lado tenemos a la eritromicina, que está en desuso por su resistencia más que nada, y también a la clindamicina, que también es muy usada para el acné y también para tratar otras infecciones superficiales. Hay que tener en cuenta que se ha visto diarrea y colitis por el uso tópico de la clindamicina, por lo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si hay antecedentes. Además de para tratar el acné, los antibióticos son utilizados en dermatología para tratar infecciones locales, para tratar úlceras, para tratar dermatosis impetiginizada y también para tratar, por ejemplo, la rosácea. Los antibióticos, a pesar de que se pueden administrar de manera tópica, también se deben usar de forma racional, ¿sí? Ya que la resistencia es un fenómeno frecuente también a nivel cutáneo. Y siguiendo entonces con la lista de antibióticos utilizados en dermatología, tenemos por un lado la mupirocina. La mupirocina va a inhibir la síntesis de proteínas al unirse a una ARNT sintetasa bacteriana. Y así va a generar un efecto que es bacteriostático
o cuando se alcanza concentraciones elevadas puede llegar a ser bactericida. Se administra exclusivamente de manera tópica en forma de cremas o pomadas. ¿Y por qué exclusivamente por esta vía? Porque se vio que tras la administración sistémica es metabolizado por completo y muy rápido en el hígado, dando lugar a un metabolito inactivo que es el ácido mónico. Y cuando se administra de manera tópica hay poca absorción sistémica también, ¿sí? Esto se va a cumplir siempre que no se aplique a grandes áreas que no estén erosionadas, porque de esa manera me va a permitir la penetración a capas que sean más profundas. Bien, se aplica por general 2 o 3 veces al día y su espectro incluye gram positivos, como estafilococos, incluyendo también SAMR y streptococos. Y los usos clínicos va a ser entonces para tratar infecciones cutáneas superficiales, úlceras, heridas y la colonización nasal por Staphylococcus aureus, que de esta manera se aplica directamente vía intranasal. Bien, luego tenemos el ácido fusílico. El ácido fusílico actúa inhibiendo la síntesis proteica también, pero por interferir con un factor implicado en los procesos de translocación. Y así también va a generar un efecto que es bacteriostático, y aunque en principio es bacteriostático, también se vio que a altas concentraciones puede comportarse como un bactericida, más que nada frente a Staphylococcus aureus, incluyendo los meticillinos resistentes. Su farmacocinética varía un poco, ¿sí? Si la comparamos con la otra, con la mupirocina. En este caso, el ácido fusílico también se administra de manera oral, ¿sí? Entonces, se administra de manera oral y tópica, tiene una alta unión a proteínas, una alta distribución, atraviesa con facilidad los tejidos, los líquidos orgánicos, incluidas también las colecciones purulentas, atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica, tiene una vida media de 5 a 6 horas, tiene un metabolismo escaso y una eliminación más que nada biliar. Su espectro, en este caso, también incluye gram positivos como estafilococos, streptococos, clostridium, nocardia. Y en cuanto a sus usos clínicos, es más que nada el ácido fusílico una alternativa, ¿sí? En lo que es el tratamiento de las infecciones estafilocócicas resistentes a otros antibióticos. Si bien es preferible no emplearlo solo para evitar la aparición de resistencias al ácido fusílico. Se utiliza entonces en infecciones cutáneas superficiales, en colonización bacteriana en pacientes con dermatitis atópica, y también la osteomielitis, porque concentra muy bien en hueso. Para tratar la osteomielitis se administra entonces de manera oral, ¿sí? 3 o 4 veces al día. Y para afecciones que sean dermatológicas también se elige la vía oral o la tópica, si recuerdan el cuadro que vimos al principio de la clase, y 3 veces al día. También tenemos otros antibióticos, ¿sí? Que no figuran en este cuadro, pero también estaría bueno que lo recuerden, como son por ejemplo, la gentamicina, que es un aminoglucósido, que se usa de manera tópica junto con glucorticoides en dermatitis que estén sobreinfectadas. También la sulfadiazina argéntica, que es una sulfonamida, se utiliza en este caso en prevención de infecciones de quemaduras de segundo y tercer grado y también para infecciones por pseudomonas como las gangrenas. Y también el metronidazol, que se usa para la rosácea y para úlceras cutáneas crónicas. Bueno, y ahora sí, finalmente llegamos a las conclusiones de la clase. Por un lado, es importante entonces conocer la histoarquitectura de la piel para entender los diferentes mecanismos de absorción de los fármacos administrados de manera tópica. También es importante que se lleven que no todas las enfermedades dermatológicas se tratan de manera tópica. Hablamos de unas ventajas, de sus posibles desventajas y por qué elegiríamos una vía o la otra. También hablamos de que la aplicación tópica puede presentar no solo efectos adversos locales, sino también sistémicos, como por ejemplo la teratogénesis en el caso de los retinoides. Y por último, otro concepto que quiero que se lleven es que las afecciones dermatológicas son muy frecuentes y conocer los diferentes fármacos usados para tratarlas es muy relevante. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para la clase y mi mail por si tienen alguna consulta.